específicamente en los niños, cómo pudiera que ellos no salieran de ese duelo, o sea, superar ese duelo y que llegue a convertirse en una patología. Va a depender de muchas cosas. Las características de personalidad del niño, ¿sí? Por supuesto, de la familia en la que les toca vivir, el ambiente familiar, hasta donde le favorece el poderlo transitar. Es decir, es un núcleo familiar que le da contención, que le da protección, que le brinda amor, que le brinda los cuidados que necesita, que le presta la atención que necesita, que le da respuestas, que le da consuelo, ¿sí? Si están todos esos elementos, difícilmente se va a volver algo patológico. Pero si estamos en un ambiente familiar donde no hay quien pueda darme consuelo, ¿sí? Donde a lo mejor los propios padres están metidos en su propio dolor, ¿sí? Esos niños van a vivir, se van a vivir abandonados, ¿sí? Porque los papás pueden estar ahí, pero físicamente son un monigote que está ahí, pero emocionalmente no está para mí. ¿Por qué no está para mí? Porque no me puede escuchar, porque no se entera de mis necesidades emocionales, no se entera de mis necesidades afectivas, ¿sí? Y a lo mejor con eso yo me siento solo, me siento abandonado, me siento triste y me vuelvo un niño peleonero. Y a lo mejor papá y mamá, en vez de preguntarse, ¿qué me quiere decir con esa conducta de andar de peleonero? Me regaña, me castiga porque estoy peleando, ¿sí? Entonces me refuerza el sentimiento de soledad, el sentimiento de abandono, y por lo tanto se refuerza mi conducta de peleonero, ¿sí? Si estoy en un ambiente de descuido, hay más probabilidades de que yo busque como niño en otros lugares la atención, que busque el ser reconocido, el ser mirado. Por lo tanto, hay más riesgos de involucrarme en pandillas, de involucrarme a lo mejor con amigos que consumen sustancias y que yo también le entre el consumo de sustancias, porque también eso me va a ayudar a relajarme, porque además estos amigos no me juzgan, no me critican, ¿sí? Me hacen el paro, están conmigo cuando yo más solo me siento, y a lo mejor me pasan el chorrito de marihuana o me pasan la bolsita de pegamento y con eso me ayudo medio a atarantarme para no sentir el dolor. Entonces, existen esos riesgos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones en las que vive el niño? ¿Qué tipo de familia es la que le está apoyando? ¿Ok? Además de la familia, el resto del ambiente social es favorable para el niño o no. Puede ser escuchado o no. ¿Sí? Y por supuesto, lo primero, las características de personalidad del niño. Puede haber niños mucho más sensibles que más fácilmente pueden experimentar con mayor intensidad la sensación de abandono, de tristeza, de soledad. Pueden, pueden llegar a desarrollar depresión. Pueden desarrollar niveles de ansiedad muy fuertes, ¿sí? Pueden llegar a desarrollar fobias, ¿ok? Pero, digo, tampoco es como una receta, o sea, no porque hay una pérdida, el niño va a llegar a esto. Hay muchos factores ahí inmersos que pueden hacer que el niño pueda tener unas ciertas respuestas saludables o se vaya a lo patológico. Pero aún así, lo patológico puede ser una respuesta creativa ante una experiencia que no ha podido controlar. Por eso es importante que los adultos pongamos atención
a eso que está manifestando. ¿Sí? Puede llegar incluso a somatizar. Algunos niños pueden somatizar. Sobre todo puede ser lo más común, desórdenes de tipo gastrointestinal. ¿Ok? Algunos niños pues, quizás puedan desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. ¿Ok? Conductas compulsivas. En ocasiones yo he atendido, bueno, han sido como 3 niños nada más. Bueno, 2 niños, un adolescente. Sí, 2 niños, un adolescente que fueron llevados a terapia porque para los padres los niños se masturbaban demasiado, se tocaban mucho. La idea de los papás era así como, se van a volver locos, se van a enfermar porque están masturbándose, ¿no? Y me lo llevaron a mí, aunque yo realmente no trabajo con niños ni con adolescentes muy jóvenes, me lo llevaron por la cuestión de lo sexual. Como sexólogo me pidieron el apoyo. Realmente la conducta masturbatoria compulsiva no era el verdadero problema. El problema eran los altos niveles de ansiedad que vivían estos niños. Una ansiedad que no podían manejar, con sentimientos de dolor, de abandono, de vergüenza, y que cuando tenían ese sentimiento, con mayor razón surgía la conducta compulsiva de la masturbación, porque con la masturbación generamos endorfinas, generamos serotonina, y eso nos nivela, nos relaja. Pero después de que estos niños se dan cuenta de que lo quisieron y que además la familia es que es malo, es sucio, no sé cuánto, vuelve a subir la ansiedad. Entonces, para calmarme la ansiedad, otra vez, la masturbación compulsiva, el cerebro libera endorfinas, serotoninas, se relaja y ahí se la lleva. Circo vicioso, ¿no? El problema no era la masturbación. El problema era qué estaban viviendo estos niños que los llevaba a esos niveles de ansiedad. Y entonces usaban la masturbación como el único recurso que en ese momento tenían, el único que conocían para sentirse bien. Bueno, profe, un poquito a manera de conclusión, nos gustaría preguntarle si usted considera importante la inteligencia emocional en niños. Bueno, la inteligencia emocional tiene que ver, viene de esta línea terapéutica de lo cognitivo-conductual, todas las variaciones que han habido en los últimos años. Claro que es importante porque estaríamos hablando ahí de que el niño no niegue sus emociones, sino que las identifique, las reconozca, las acepte y sepa qué hacer con ellas. Las emociones no son malas. Las emociones son la manera en la que tenemos de entender lo que estamos experimentando en la vida. ¿Sí? Tristeza, dolor, miedo, pero también la alegría, la felicidad. ¿Ok? Entonces, en sí mismas las emociones no son malas. Aquí el asunto es cómo las puedo manejar de la manera más saludable, de la manera más armónica. Y esto requiere, insisto, primero reconocer que algo estoy sintiendo, que algo me está pasando, identificar qué es, poderlo nombrar, y a partir de ello, ¿qué quiero hacer con esto que estoy sintiendo? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Sí? Sin negar la emoción que tengo. Niños y niñas, generalmente en una cultura como la nuestra, se les enseña a negar muchas emociones. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de las niñas, la emoción que más se les enseña a negar es el enojo. Pareciera que las niñas y a partir de eso las mujeres no tienen derecho a enojarse. ¿Sí? Pueden ser lastimadas, pueden ser agredidas, lo que sea, pero pareciera que entonces no tienen derecho a expresar el enojo.
¿Por qué? Porque desde chiquitas les dicen, no hagas eso. Las niñas buenas no se enojan. Si te enojas te ves fea, te vas a quedar fea. Estamos educando a las niñas para que aunque se las esté cargando el diablo, estén con la sonrisa y están bien modositas, bien lindas, pero guardándose una emoción, ¿sí? Que finalmente les va a hacer daño, van a estallar, las está poniendo en riesgo, ¿sí? Porque al no reconocer que están enojadas, no saben poner límites, no saben decir no, ¿sí? No saben defenderse, son llevadas a vivirse como víctimas. La emoción que más se les niega a los niños es el dolor, la tristeza. No, usted es hombre, los niños no lloran, ¿sí? Eso es de viejas, eso es de jotos. Entonces no llore, ¿sí? Y aunque tenga mucho dolor por el miedo a ser rechazado por su propia familia, por sus propios padres, se tiene que aguantar. Pero ¿qué va a pasar? Dolor que no es expresado de una manera saludable, que es reconocido, dolor que no es reconocido, identificado y expresado de una manera saludable, se convierte en violencia. Ahora que está todo este rollo que tenemos de la violencia, en particular la violencia hacia las mujeres, si nosotros observamos atrás de todos estos hombres que son violentos, ahí hay un niño lastimado que no sabe qué hacer con la tristeza, que no sabe qué hacer con el dolor, ¿sí? Que tiene mucho miedo y que lo que aprendió que lo único válido para expresar es el enojo. Porque por ser hombre, por ser macho, a él sí se le permite expresar el enojo. Y entonces usted se va a pelear. Ay, es que en la escuela me bulean, me hicieron. ¿Y usted qué hizo? No, pues nada, porque me hicieron. Pues defiéndase, porque si no me lo voy a fregar yo. Los estamos enseñando a no tienes derecho a tener miedo, no tienes derecho a sentirte triste, no tienes derecho a tener dolor, no tienes derecho a sentirte vulnerable. Por lo tanto, cuando te sientas así, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ser violento. ¿Y con quién van a ser violentos? Con quien pueden ser violentos. ¿Sí? Porque si es alguien más fuerte, inmediatamente ese miedo infantil surge y los paraliza. No pueden hacer nada. ¿Con quién van a ser violentos? Con quien son más vulnerables que ellos. ¿Sí? Entonces, por eso es importante trabajar la inteligencia emocional con los niños, con las niñas. Que reconozcan sus emociones, que no son malas, que las identifiquen, que las expresen. Hay que generarles las condiciones donde las pueden expresar. Si pueden, que las puedan verbalizar. Si no las pueden verbalizar, que desde lo corporal las pueden expresar.